Hola mi gente y bienvenido. Tenemos sonido, todo. Bienvenido a la octava show de Pregunta a Dara. Yo respondo a tus dudas y les ayudo con el inglés. En este show voy a hablar de verbos frasales, cómo separarlas, la diferencia entre do y does, y también voy a hablar de la preposición to, el significado de to. Voy a hablar del significado de la preposición by y la diferencia entre to y for. Empezamos con la primera pregunta de José Osorio Mercado en Colombia. Hello teacher. ¿Cómo puedo saber cuándo un verbo frasal es separable e inseparable? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y de hecho es la pregunta más difícil que he recibido en este show. Porque la respuesta es un poco complicado. Pero esta pregunta es para gente que tiene nivel alto en inglés. Si tú no tienes como por ejemplo nivel intermedio, no mira esta pregunta porque te va a confundir. Primero tienes que entender otras cosas que los verbos frasales. Para los otros, como Jorge Osorio, que tiene esa pregunta, esto es importante. Entonces, ¿qué es un verbo frasal? Un verbo frasal es un verbo más lo que se llama una partícula. Una partícula puede ser una preposición o un adverbio. Por ejemplo, in, on, at, after, out, away, down, on, along. Todos estos son preposiciones o adverbios. Aquí puedes ver un ejemplo. El verbo más preposición. To believe in, creer en algo. To call off, cancelar algo. Entonces puede ser verbo más preposición más adverbio. Es decir, tres palabras diferentes para básicamente un verbo. Y por ejemplo, to look forward to es como tener ganas. Y to put up with es como tolerar algo. Y las reglas, como tu pregunta dice, ¿cómo un verbo frasal es separable o inseparable? ¿Cómo saber esto? Y esto depende si es una preposición, adverbio, verbo más, preposición y adverbio. Voy a empezar con lo más sencillo, que es verbo más preposición más adverbio. To look forward to put up with. Es inseparable, no lo separas. ¿Ok? Entonces, esto es claro. Antes te doy un ejemplo. I put up with, yo tolero. I put up with my neighbor's barking dog. Yo tolero cuando mi vecino yo tolero cuando el vecino de mi perro ladra. Ladra es ruff, ruff, wow, wow, no, bark, okay. I put up with my neighbor's barking dog. I put up with, no lo separas, my neighbor's barking dog. Vamos a intentar separarlo. I put my neighbor's dog up with. No tiene sentido. Entonces, no lo separas. Es como, suena raro, suena muy raro.
preposición y un adverbio. Preposiciones. In, on, at, what else? After, out, up, etc. También in, out, down, up, pueden ser adverbios. Esto es donde es muy confuso. ¿Cómo sabes si es? Porque para verbo preposición no lo separas. No lo separas. Para adverbio más, verbo más adverbio, se depende. Como dice el gallego, se depende. Pero, ¿cómo sabes? Si in es una preposición en este ejemplo y in es un adverbio, ¿cómo sabes? Esa es la pregunta. Y la verdad es que no hay una... esto no es una ciencia. Esto no es matemática. Es un poco arbitrario. Y te puedo dar una guía, pero no es una ciencia. Entonces, la guía es si la preposición, si el verbo frasal o verbo más preposición tiene un significado que es parecido al verbo. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba para explicar lo que quiero decir. Si decimos I believe God, por ejemplo. I believe God. Podemos distinguir qué significa, no, más o menos lo que significa believe, crear. Pero si yo digo I, ahora esto es preposición, verbo más preposición. Entonces, si yo digo I, call off significa cancelar. Si yo digo I call the concert. Esto no tiene sentido. I call the concert. Entonces, cuando una partícula, por ejemplo, of, in, for, cuando una partícula cambia totalmente el significado del verbo, es muy probable que es un verbo más adverbio. Esto te va a ayudar. Entonces, I call the concert no tiene sentido. Tiene que ser I call off. I called off the concert. Yo cancelé el concierto. O el concierto estaba cancelado. The concert was called off. Ahora, por ejemplo, con wait. I wait you. No tiene sentido, pero si yo digo I wait for you, no cambia mucho. Pero si yo digo I give football. Yo doy fútbol. No tiene sentido. Pero, porque give in, vamos a cambiarlo a give up. ¿Cómo es? Parar de hacer algo. I give up football. Eso voy a parar haciendo fútbol. El significado de give y give up son totalmente diferentes. Aunque el significado de wait y wait for no son totalmente diferentes. Entonces, verbo más preposición normalmente es más fácil de aprender porque no es tan diferente. Pero como te digo, eso no es una ciencia. Hay verbos como ejemplo count on. To count on.
count on. Esto es como dependo en algo. I count on my parents. Dependo en mi... Oh, I count on mi trabajo para pagar el alquiler. I count my work to pay the rent. No tiene sentido. Aunque es preposición, es una excepción. Aunque es una preposición y cambia mucho el significado, entonces, no es siempre posible saber si es una preposición o un adverbio. Tú me has preguntado, yo te doy la respuesta. Desafortunadamente esto no es la matemática, esto es aprender una lengua. Y mucho de esto es ponerlo en práctica, hacer los errores y hablar con nativos. O buscar un buen profesor como yo, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos una idea para distinguir si es una preposición o un adverbio después del verbo. Ahora sabemos que verbo más preposición no puedes separar. Por ejemplo, I am waiting for you. No puedes decir I am waiting you for. Esto es imposible. ¿Por qué? Yo no sé. Entonces, no lo puedes separar. Verbo más adverbio. Vamos a seguir con to call off. Entonces, the concert was called off. Puedes decir they called the concert off. Entonces puedes meterlo entre puedes meterlo entre el verbo y el adverbio. También puedes decir they called off the concert. Y es decir, no separarlo. Tienes una opción. Mi sugerencia es para ser sencilla, no separarlo. Porque verbo más preposición no lo separas. Verbo más adverbio y preposición no lo separas. Verbo más adverbio puedes separar cuando es un sustantivo. Pero para hacerlo más sencillo, no lo separas. Hay una vez cuando es necesario separarlos. Una vez. Y en este caso, tienes que saber si es un adverbio o preposición. Y esto es cuando es un pronombre. Por ejemplo, me, you, he, she, we, they o it. Pronombres. Por ejemplo, they called it off. They called it off. Tienes que poner it entre el verbo y el adverbio. Tienes que ponerlo. O no puedes decir, por ejemplo, they called off it. No puedes decir. Entonces, Jorge, ¿cuándo separar? Para concluir, ¿cuándo separar y no un verbo frasal? No preocupa de separarlo. Solamente cuando es un pronombre. Esto es mi consejo
para ustedes, para hacerlo más sencillo. Entonces, si hay algunas preguntas, hay algunas dudas, dime debajo y bueno, respondo como siempre y les ayudo. La siguiente pregunta es sobre do y does. Es algo un poco más sencillo. Pero si entiendes esto ya, puedes ir a la otra pregunta, que es to, el significado de la preposición. To y el significado de la preposición. Bueno, puedes hacer clic en estos vídeos aquí o seguir los enlaces en la descripción debajo. Hasta luego, hasta la próxima pregunta. Ahora, bueno,